Muy buenos días. Gracias a Dios por todos los que son puntuales. Gracias a Dios. Vamos a orar y vamos a preparar nuestro corazón para este servicio. Le damos gracias a Dios. Padre, te damos las gracias porque sabemos que estás con nosotros. Que tu Espíritu Santo se mueva con libertad. Restaura nuestros corazones, nuestras familias, Señor. Haz tu preciosa obra en medio de Semilla de Paz. Y también, Señor, en las familias que domingo a domingo se reúnen con nosotros a través de internet y las redes sociales, las bendecimos en tu nombre, Señor. Tú cumplirás tu perfecto propósito en sus vidas, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Vamos a hacer una oración, ¿les parece? Padre, en el nombre de Jesús queremos poner delante de ti, Señor, este mensaje, Padre. Sabemos, Señor, que tenemos una lucha real todos los días que tenemos que enfrentar, que tenemos que cada día que nos levantamos, Señor, llevar a cabo. Sabemos que no es fácil lo que estamos viviendo como iglesia, como pueblo de Dios, pero también sabemos que tenemos la victoria gracias a lo que tu Hijo Jesucristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz. Gracias, Señor, porque sabemos que en medio de los tiempos, no importa el tiempo que estemos viviendo, tú, Señor, vas a avivar tu obra. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hay un libro que fue escrito aproximadamente hace 400 años antes de Cristo y se llama El arte de la guerra. Lo escribió un estratega militar llamado Sun Tzu. Él era general de un ejército. Y este libro ha trascendido a lo largo de los años, de los siglos, y ha sido de inspiración para muchos generales también y para muchas personas, muchas figuras históricas, como por ejemplo Napoleón Bonaparte, Maquiavelo, también para Mao Zedong. Todo este libro narra, es un compendio de estrategias militares. Y una de las principales estrategias militares que tiene este libro y que a mí me impactó mucho es que Sun Tzu dice que al enemigo hay que ganarle sin pelear. Hay que ganarle a través de la confusión. Hay que crear una distracción para que entonces este enemigo voltee su vista a esta distracción y por otro lado llegar, atacarlo y destruirlo. Entonces, a mí me impactó mucho esta estrategia porque es precisamente la estrategia que Satanás utiliza con el pueblo de Dios. Es exactamente esa estrategia. Él crea una distracción y entonces se aprovecha, entra y destruye a nuestras familias. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos nuestra vista en donde no debemos de poner. Él dice que el engaño y la confusión es la mejor arma para derrotar a un enemigo. Entonces sabemos que Él es el príncipe, el padre de mentira, el príncipe de este mundo, y sabemos que Él viene ¿a qué? A engañar. Ese es su principal objetivo, engañar y confundir. ¿Pero a quién? A los que viven bajo el maligno. ¿A quién es a quien quiere engañar Satanás? Para destruir. A la iglesia. A la iglesia es a quien quiere destruir. Para que no se levante, para que siga engañada, siga distraída. Miren, como iglesia hemos estado totalmente en batallas y luchas constantes. Tenemos que enfrentarnos todos los días a un enemigo y nos dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha no es contra la suegra, contra el suegro, contra el tío, el primo, el hijo, el abuelo. No es físicamente contra una persona. Nuestra lucha es espiritual. Dice la palabra de Dios que es contra carne y sangre, que no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Entonces Él está operando a través
de todo lo que nosotros podemos ver en el mundo. Él está operando a través de todo este sistema para traer confusión y para traer engaño al mundo. Por eso los tiene Él engañados, por eso los tiene Él vendados, por eso ellos no pueden entender y comprender lo que dice la palabra de Dios. Pero a nosotros se nos ha dado un espíritu. ¿Cuál es el espíritu que el Señor nos ha dado? El Espíritu Santo como sus hijos. ¿Quién es hijo de Dios? ¿Quién tiene el Espíritu Santo de la promesa? ¿Quién tiene un espíritu de poder, amor y dominio propio? Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas a el reino de su amado Hijo, a un reino diferente, de su luz admirable. ¿Sabes lo que nosotros fuimos cuando nos transportamos de ese reino de tinieblas al reino de la luz? Fuimos desertores de las filas del enemigo. Fuimos traidores, lo traicionamos. Entonces él odia a la iglesia, quiere destruir a la iglesia, quiere acabar con la iglesia. Quiere que la iglesia no se levante, que la iglesia no predique la palabra de Dios. Porque cuando nosotros nos transportamos al reino de Cristo, se nos cayeron las vendas y Dios nos dio un propósito y un plan, que era ir y compartir el evangelio a todas las naciones. Teníamos que ir y hablarle a todos, pero además también teníamos que ser discípulos y enseñarles a cada uno de ellos que guardaran los mandamientos de Dios. Entonces, cada vez que nosotros hacemos eso, traemos a una persona aquí que reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, y esa persona deserta de las filas del enemigo. ¿Qué sucede con él? ¿Se pone a bailar y a cantar de la felicidad? Él no quiere que la iglesia se levante. Y entonces ha creado una estrategia perfectamente bien planeada para destruirnos, para acabarnos. Y no puede tocar nuestra vida si Dios no se lo permite. Pero Él sí puede distraernos. Él sí puede llenarnos de confusión y de engaño para que nosotros voltemos nuestra vista y entonces venga el enemigo y ataque a nuestra familia y destruya y divida y traiga tantas situaciones tremendas que estamos viviendo en muchas familias en este momento. Mira, Jesús nos advierte de esta estrategia y está en Mateo 24, por favor, si me quieres acompañar. Está en Mateo 24, versículo del 10 al 12. Ahí está esa estrategia para que el enemigo, que es el que quiere destruirnos, viene a robar, matar y destruir, voltee nuestra vista de Dios hacia otras cosas. Vamos a leerlo, dice: muchos tropezarán. Esta palabra tropezar quiere decir apostatar, alejarse de la fe. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Yo no sé, pero últimamente yo he visto que en medio del pueblo de Cristo también se aborrecen unos a otros. Se tratan mal unos a otros. Se odian unos a otros. Y dice que muchos falsos profetas, en el versículo 11, se van a levantar y van a engañar a muchos. Y el versículo 12 es la clave de todo. Miren lo que dice acá. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va ¿a qué? Enfriar. La estrategia del enemigo es hacer que nuestro amor por Dios se enfríe. No el amor que tú tienes por tu esposo, por tus hijos, no. Que se enfríe el amor que tú tienes por Dios. Porque aquí específicamente se está hablando de un amor ágape. Y se está hablando del amor que solamente puede venir de Dios a tu vida. Ese amor viene a nosotros cuando nosotros recibimos a Cristo
dice la Biblia que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces nosotros amamos a Dios con ese amor especial que Él ha puesto en nuestros corazones, que es un amor ágape. Y específicamente ese es el amor que el enemigo quiere que se enfríe en nosotros, que nos apaguemos, que seamos una iglesia dormida. ¿Y cómo es que el enemigo hace esto? Bueno, él crea estas distracciones para que nosotros toleremos cada vez más las cosas del mundo y seamos cada vez más insensibles a las cosas de Dios. Para que cada día veamos, ay, pues que no tiene nada de malo hacer esto, no tiene nada de malo ir acá, no tiene nada de malo juntarme con esta persona, no tiene nada de malo esto y esto. Y nos volvemos más insensibles a las cosas que Dios nos ha estado hablando, a guardarnos, a no amar al mundo y las cosas que están en el mundo. Y entonces esa estrategia hace que el enemigo nos distraiga y nosotros pongamos todo antes que Dios. Pongamos a todo antes que al Señor. Eso es enfriar el amor en el pueblo de Dios. Que en primer lugar en mi corazón no esté Dios. Que esté todo. Puede estar mi trabajo, puede estar mi pareja, puede estar mis hijos, puede estar mi dinero, puede estar mis amistades, puede estar lo que yo creo, lo que yo siento, mis anhelos y mis metas. Puedo tener muchísimas cosas antes que Dios. Incluso puedo tener a lo mejor por ahí oculto algún pecado, algún vicio, algún adulterio, alguna fornicación, alguna infidelidad, muchísimas cosas antes que Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el enemigo te creó una distracción para vencerte. Porque ahora tú estás metido en ese problema, metido en esa situación económica, metido en ese problema con tu matrimonio, con tus hijos, con tu familia. Tienes problemas aquí, problemas acá, necesitas problemas económicos, necesitas esto, necesitas el otro, tienes hasta incluso carencias y tu vida se ha enfocado en resolver esos problemas solamente. Pero la raíz, que es que el amor se enfrió dentro de nosotros, eso es lo que no hemos tomado en cuenta. Porque el Señor nos dice que si nosotros lo ponemos a Él primero que cualquier cosa, todo lo demás va a venir. Que si nosotros somos fieles a Él, el Señor va a suplir, Él nos va a guardar, Él nos va a cuidar a tu familia, va a cuidar a tus hijos, va a cuidar todo lo que necesitas. Él te lo va a proveer. Pero el problema es que como iglesia hemos permitido que Dios esté abajo y todo lo demás esté arriba. Que el amor se enfríe. Y esto es una señal clara de los tiempos que estamos viviendo. ¿A cuántas personas le hablaste en el 2020, en el 2021? ¿A cuántas personas le has hablado de Cristo estos 6 meses que llevamos ya casi de la primera mitad del 2022? ¿A cuántas personas has traído a la iglesia o has invitado a los congresos, has invitado ahorita que viene el Congreso de Mujeres? ¿A cuántas personas les hablamos de Cristo? Es que no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar, porque estoy muy mal, porque estoy deprimido, estoy deprimida, me siento mal, me siento triste, no me siento bien. Es un engaño. Es un engaño en el cual la iglesia desafortunadamente ha caído. Y ay, Señor, es que yo siento un avivamiento padrísimo porque siento la emoción dentro de mí. Y vamos a ver realmente lo que es un avivamiento más adelante. Iglesia, no podemos seguir bajo esa estrategia del enemigo. Porque sabes algo bien impresionante que a mí me impactó muchísimo.
Lo único que impide que el enemigo se lleve al infierno a las almas es la iglesia. Lo único que puede impedir que hijos, familia, padres, vecinos, conocidos se vayan al infierno somos nosotros como iglesia. Porque si nosotros no les hablamos, si nosotros no vamos, si nosotros no los invitamos, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros no oramos por ellos, ¿quién lo va a hacer? Ay, no, es que tengo muchos problemas, es que tengo muchas carencias, tengo muchas situaciones difíciles. Busca primero el reino de Dios y lo demás va a ser dado por añadidura a tu vida. Porque el problema es que nos desenfocamos. Eso es una distracción. Que tú vas caminando como Pedro sobre las aguas y de repente vio la tormenta y ¿qué le pasó? Se empezó a hundir. Entonces tú vas caminando con Cristo, vas adelante y vienen las pruebas, pero en lugar de clamar a Dios, de decirle, Señor, ayúdame a vencer esta tentación, Señor, ayúdame para que me humillo ante ti, Señor, porque necesito este trabajo, necesito darle de comer a mi familia, necesito levantarme como autoridad, Señor, ayúdame. Sigues, ay, es que yo fui y a mí me hicieron y yo viví y yo pasé esto, Entonces, ¿cuándo va a pasar, iglesia? ¿Cuándo nos vamos a levantar? ¿Cuando ya sea tarde? Cuando tal vez gente que amamos se vaya sin conocer a Cristo. Piensa en los que amas y dime, ¿cuántos de esos que amas conocen a Cristo? Esto es una lucha real. Esto es una batalla real. Por eso el Señor nos dice que necesitamos una armadura. Por eso el Señor nos dice que nuestra lucha no es contra la carne, sino contra las huestes de maldad. Y yo puedo imaginar al enemigo diciendo, ¿sabes qué? A todo su ejército, ¿saben qué? Vamos a distraerlos. Vamos a llenarlos de problemas, de pleitos, de celos, de envidias. Vamos a llenarlos de muchas cosas para que estos estén distraídos ahí peleándose todo el día, todo el tiempo. En las familias, división, desunión, todo el día vamos a estar haciendo esto. Vamos a estarlos distrayendo del objetivo, que es que se levanten como iglesia, que realmente sepan quiénes son. Porque cuando un hijo de Dios se levanta y verdaderamente se pone a orar, a clamar y verdaderamente empieza a predicar la palabra, ahí sí el enemigo tiembla. Pero mientras estemos, ay, pobre de mí, no pasa nada, mira cómo sufro, mira todo lo que me está pasando, él está muy tranquilo. No eres un peligro para él. Peligro somos la iglesia cuando nos levantamos. Y él quiere destruirnos y sentimos los ataques y sentimos realmente cómo viene y cómo quiere acabar con nuestra obra. Quiere acabar con lo que Dios nos ha dado. Pero la iglesia dice no, porque tú eres un enemigo derrotado. ¿Cómo es posible que le temamos a un enemigo derrotado? Alguien a quien ya está destruido. Mira lo que dice Apocalipsis 12, versículo 12. Dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Para qué tiene poco tiempo? ¿Para qué tiene poco tiempo? Para llevarse la mayor cantidad de almas con él. Para eso le queda poco tiempo. Él sabe que la iglesia ha sido comprada por precio.
por un precio muy alto. Él sabe que tú tienes la salvación, pero también Él sabe que tu familia probablemente no. Y no quiere que tú seas un instrumento para orar por tus hijos, para orar por tu familia, para que ellos lo conozcan. Por eso nos tienen estas distracciones. Por eso Él hace que nosotros tengamos demasiados problemas, demasiadas situaciones difíciles, para que entonces nos distraiga. Porque Él sabe que si nosotros apoyamos la obra, si nosotros somos fieles en lo poco, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, vamos a ser un peligro para Él. Fue muy triste enterarnos de que muchas iglesias durante la pandemia tuvieron que cerrar. Y cerraron, ¿por qué? ¿Por qué cerraron las iglesias? Por falta de recursos. Porque no tenían lo suficiente para pagar el sueldo del pastor o pagar la renta del lugar. Y estamos nosotros en una situación viviendo por fe todos los días. Nosotros confiamos en Dios. Pero ¿de quién es la responsabilidad de que se abran más iglesias? ¿De quién es la responsabilidad? Del pueblo de Dios. Si el pueblo no diezma, si el pueblo no cumple, si el pueblo no es fiel a lo que Dios le ha dicho, ¿cómo se va a propagar más el evangelio? ¿De qué manera? Yo recuerdo que cuando yo tenía 15 años escuché ese mensaje de parte de un pastor diciendo cómo el diezmar iba a traer protección a mi vida y que iba a hacer que yo fuera parte de que mucha gente conociera a Cristo. Y eso fue para mí bien impactante. Y desde los 15 años, lo que yo ganaba, hacía trabajitos y cositas así, y lo que me daban mis papás y lo juntaba, lo guardaba, porque entendí esto para el reino. Y fue como una liberación para mi vida el darme cuenta de que yo no tengo por qué estar amando algo que ni siquiera me pertenece, que es de Dios. Él me lo dio. ¿Para qué Dios te dio los recursos que tú tienes? ¿Para que sigas distraído o para que pongas tu enfoque en lo que realmente vale la pena? Que las almas están yendo al infierno, que nos tenemos que levantar en unidad para seguir abriendo iglesias, para seguir mandando misioneros, para poder hacer más eventos, para poder hacer transmisiones, para que la gente conozca. Se invierten millones y millones y millones de pesos y de dólares y de no sé qué para promocionar películas que están trayendo a los niños confusión en estos momentos, que los están jalando a las filas del enemigo. Y nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Pero va a llegar un momento en que vamos a tener que todos aquí, cada uno de nosotros, pastores, quien sea, todos aquí le vamos a tener que dar cuentas al Señor de lo que hicimos con lo que Él nos ha dado, con esos talentos, con esos dones, con esas bendiciones que Dios ha derramado sobre tu vida. Y de verdad, tal vez en mi corazón arde este mensaje, porque no puedo permitir que el enemigo siga ganando más terreno en esta iglesia. No podemos permitir eso ya. No podemos permitir que las familias sigan en pleitos y en problemas cuando allá se está perdiendo la gente. Cuando el amor ya se está enfriando. Cuando estamos viendo que Él está ganando mucha fuerza ya.
Hemos escuchado muchas veces testimonios de padres que nos dicen, es que mi hijo no quiere saber nada de Dios. Yo le hablo a mi hijo, me dice, no, no me hables de Dios. Pero como padres no les hemos enseñado a amar a Dios. No les hemos enseñado a honrar a Dios. No les hemos enseñado a nuestros hijos a respetar a Dios. Ay, no quieres ir a la iglesia, no vayas, no pasa nada. Acuéstate. ¿No quieres ir a jóvenes? No, no importa. ¿No sabes qué, hijo? Perdóname. Pero mi Dios me va a pedir cuentas. Párate, vámonos. ¿Sabes qué, hijo? Perdóname, pero esto te va a salvar la vida algún día. Cuando el enemigo venga y quiera atacar a tu familia, tú vas a saber qué es lo que tienes que hacer. Así es que vámonos ya. Vámonos, levántate, sé puntual, llega puntual. A mí me dijeron una vez que llegué tarde a la escuela, me dijo un profesor, ¿sabes qué? Te voy a dejar pasar, porque sé que para ti esto no es importante. Porque si fuera importante no estarías llegando 15 minutos tarde o 10 minutos tarde. Tú estarías aquí puntual. Y eso impactó mucho mi corazón, porque yo ya era cristiana, ya era hija de Dios. Y dije, Señor, perdóname, porque no estoy dando un buen testimonio. Y desde ahí hago todo lo que está en mí para llegar temprano. Y creo que eso es lo que Dios merece. Como decía Roberto en el primer servicio, ¿en dónde está nuestro corazón? ¿En dónde está nuestro corazón? ¿Lo tenemos en Dios verdaderamente? ¿Le damos a Dios el primer lugar en nuestra vida? ¿En dónde lo tenemos? ¿En qué lugar tenemos a Dios? Dios no quiere que amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y ya para terminar, te quiero leer este versículo de Habacuc. Habacuc capítulo 3, versículo 2. Habacuc capítulo 3, versículo 2 dice, oh Dios, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Qué es la misericordia? ¿Qué es el amor? Tú me tienes que aceptar como yo soy, no importa que yo sea así como soy. Porque esa es la misericordia. El amor y la misericordia viene reflejado en nuestra obediencia a Dios. En obedecer su palabra. Y el avivamiento más fuerte y más grande que vamos a tener en nuestra vida, en nuestra familia, con nuestros hijos, es cuando obedezcamos a Dios con todo nuestro corazón. Cuando dejemos que Dios haga esa cirugía a nuestro corazón y saque todo lo que no debe de estar ahí. Mira, ahorita tú ya no perteneces a las filas del enemigo, porque el Señor ya te ha trasladado. Ahora perteneces a las filas del reino de Dios. Eres soldado de Cristo. Pero el enemigo, alguna vez que estuviste de este lado, él conoció tus debilidades. Él sabía que aquí tú tenías debilidades hacia ciertas cosas. Tal vez hacia la pornografía, tal vez hacia las mujeres, tal vez hacia el trabajo, solo el trabajo y solo el dinero. El enemigo sabía que tal vez había orgullo en tu corazón, mucho orgullo. Que aquí había vicios, aquí había situaciones con las cuales tú tenías que luchar. Y vienes a Cristo y empiezas a caminar en el Señor, y a través del Espíritu Santo empiezas a dominar con el Espíritu que Dios te ha dado todo eso.
Pero entonces Él empieza a crear distracciones y hace que bajemos la guardia. ¿Y en dónde nos va a atacar? En las debilidades que Él sabía que nosotros teníamos. Por eso no podemos consentir ninguna distracción en nuestra vida ya. No podemos permitir ningún pleito, ninguna división, ninguna contienda. No podemos permitir absolutamente nada. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? De aquí adentro. ¿De dónde vienen las divisiones? De aquí adentro. Es momento de decidir enlistarnos con todo nuestro corazón al ejército de Dios y decirle: basta, enemigo. Voy a orar por mi familia. Voy a orar por la salvación de mis hijos, de mis nietos, de mis generaciones. Ya no voy a estar en división con mi familia, con mi esposo, con mi esposa. Es que yo no puedo perdonar. ¿Sabes qué? Cristo nos ha perdonado todo. Dios nos ha perdonado todo. ¿Por qué no puedes perdonar a quien te ha ofendido? Y traes eso guardado en tu corazón. Eso es una distracción. Quitar las distracciones de nuestra vida va a traer avivamiento a nuestra familia. Por eso decía Habacuc: Señor, he oído tu palabra y temí, porque ya entendí. Aviva tu obra en medio de los tiempos. No importa lo que estamos viviendo, porque donde sobreabunda el pecado, también la gracia está ahí. Sobreabunda esa gracia inmensa. Y muchas veces yo podría pensar que muchas veces como iglesia hemos permitido que la maldad se multiplique. Porque si le hubiéramos hablado a más gente desde hace mucho tiempo, tal vez no se hubiera multiplicado tanto la maldad en México o en el mundo entero. Pero lo que estamos viviendo también es consecuencia de no haber hablado como iglesia. ¿Desde hace cuántos años conoces a Cristo y a cuántas personas hemos ganado para el Señor? Pero tenemos una bendición, que si verdaderamente le pedimos perdón al Señor y decidimos que hoy vamos a cambiar como iglesia, que hoy vamos a poner nuestro corazón primero en su reino, en sus cosas, el Señor nos va a empezar a usar y Él nos va a acercar para que el enemigo no nos toque y no toque a tus hijos y no toque a tu familia. Pero como todo siempre es una decisión. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Te damos gracias, Padre. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. En medio de los tiempos, hazla conocer a través de tu iglesia. La creación espera esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que no consienten ya las cosas del mundo, ni a lo malo le dicen bueno, ni a lo bueno le dicen malo, sino que han decidido, Señor, guardarse, verdaderamente guardar su corazón. No permitir ya más distracciones, no permitir, Señor, que nuestro corazón esté en todo menos en lo que debemos. Darte a ti el primer lugar. Que verdaderamente, Señor, dejemos de rebelarnos contra lo que tú has puesto en tu palabra.
que dejemos de ser rebeldes a las palabras que están escritas en tu libro, Señor, en tu santo libro. Las palabras que hablas a nuestro corazón, de amarnos unos a otros, de perdonarnos, de cuidarnos, de ver por los que no tienen, Señor, pero también de apoyar tu obra, de verdaderamente hacer ese compromiso, Señor, de ser fieles a ti. Hablar de tu palabra, orar, estudiar, venir a los estudios, ser fieles, Señor. No distraernos, ya no más. Padre, en el nombre de Jesús, derrama tu Espíritu Santo sobre cada uno de tus hijos. Derrama tu Espíritu con poder y trae, Señor, en cada uno de nosotros esa convicción de si hay algo que no está bien, Señor, que hoy lo entreguemos a ti. Que dejemos de luchar con nuestra carne y que vivamos en el Espíritu. Ayúdanos a levantarnos, Padre. Clamamos, Señor, a ti por un avivamiento genuino, porque tu iglesia, Señor, hemos comprendido que debemos de obedecerte y clamamos por ese avivamiento. Clamamos porque estas sillas que están vacías ya no estén más. Clamamos porque tengamos que hacer un tercer servicio. Clamamos porque tengamos que abrir otra iglesia. Porque tu iglesia ha comprendido que ha estado distraída por un enemigo vencido. Y Señor, yo sé que tú estás implantando en cada uno de nuestros corazones esta palabra. Y te pido en el nombre de Jesús que se haga carne y que sea una semilla, Señor, que el enemigo no pueda robar y que dé fruto al 100% en el nombre de Jesús. Y le pido a tu Espíritu Santo que derrame sobre cada uno de tus hijos aquí presentes, Señor, esa fortaleza, esa perseverancia para seguir hasta el fin. Ese amor ágape que hemos dejado que se enfríe. Señor, perdónanos y ayúdanos a avivar el fuego que hay dentro de nosotros. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra en esta iglesia. Avívanos, Señor, despiértanos, que no seamos una iglesia dormida. Que seamos una iglesia que clama a ti por las almas que se están perdiendo. Que cada congreso, que cada actividad, que cada estudio, Señor, no perdamos la oportunidad de traer gente para que te conozca. Y que dejemos esta carga que cada uno puede traer, ese temor, esa ansiedad. Que dejemos, Señor, nuestros problemas en tus manos, porque tú tienes cuidado de nosotros. Decía Pedro: echen sus cargas sobre él, échenlas, déjenlas en él, y él los va a hacer descansar, porque él tiene cuidado de ustedes. Confiar en Dios es descansar en él. Es rendirnos a Él. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Mira, por un momentito, piensa en el problema que estás atravesando en tu vida personal o en el problema familiar.
¿Qué es lo que te acongoja? ¿Qué es lo que te vuelve triste? ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es esa situación? Piensa en eso. La solución está pasando esa puerta. Allá donde están los niños corriendo felices, ese jardín representa el reino de los cielos. La solución a tu problema está ahí, en el reino de los cielos. Problemas emocionales, sanidad, quizá de tu corazón, de tu familia, matrimonio, tu trabajo que tanto has anhelado. Ahí está la solución, se llama reino. Ahí está la protección, seguridad, paz, gozo. Y la puerta es Jesucristo. La única puerta para accesar ese lugar donde está tu solución, la solución por la cual has orado como madre, como abuelita, abuelito, ahí está, es reino. Y Jesús dijo: el reino de los cielos, mira esta clave, se arrebata con fuerza. Es para valientes. No cualquiera pasa a ese lugar donde está la solución a tu problema. Y Jesús dijo: desde los días de Juan hasta hoy, el reino de los cielos se arrebata con fuerza, y solo los encendidos. Ahí está la clave que tiene que ver con el mensaje que Dios nos dio este día. Hay que encendernos. ¿Y cómo podemos encendernos? Cuando estamos cerca del fuego. El fuego es el Espíritu de Dios, es Dios, la presencia. Es como los maestros parrilleros. A ver, levante su mano. ¿Quiénes son buenos con la parrilla? Isaac, ¿eres bueno como en la parrilla haciendo carnita asada? ¿Cómo le hace uno, verdad? Estás tratando de avivar ese fuego. ¿Y cómo podemos encendernos para entrar a ese lugar, el reino, donde estar cerca de Dios? Hay que avivar ese fuego. ¿Y cómo se aviva? Con la oración, comprometiéndonos, no faltando. Que vean que funciona el evangelio, que realmente amamos a Dios. Ahí está la clave. Jesús lo dijo, la respuesta está en el reino. A través de mí pueden entrar, pero necesitan tener un corazón encendido, y solo podemos encendernos cuando estamos cerca de Él. Vamos a aprovechar bien el tiempo para que las promesas de Dios puedan ser cumplidas en nuestras vidas. Vamos a despedirnos entonces cantándole a Dios con todo nuestro corazón, y que la tibieza arda a través de la alabanza. Dios se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo.